Bueno, compañeros, vamos a comenzar la charla, el encuentro que nos lleva a juntarnos hoy. Bienvenidos a todos, gracias por estar acá hoy. Bienvenido al compañero Pablo Cerdán. Para aquellos que no lo conocen, les comento que él es docente en la UBA, miembro del Ministerio de Seguridad de la Nación, siendo parte de la justicia federal como trabajador judicial. Tiene una larga militancia y una sólida militancia dentro del gremio de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. Y hoy le damos las gracias a Pablo, que se acerca para compartir un tema que está hace un buen tiempo ya en la agenda pública, y hace un buen tiempo también en la agenda de gobierno, que es la reforma judicial. Le damos la bienvenida a todos. Antes de pasarle la palabra a Pablo, quiero recordarles que por favor tengan los micrófonos en silencio, pueden activar las cámaras, ¿sí? Así nos vemos entre todos. Y a medida que se va desarrollando la exposición de Pablo, por favor, aquel que tenga alguna pregunta, alguna consulta, vaya haciéndola a través del chat del Zoom. Nosotros vamos a ir tomando nota de las preguntas y después la vamos a trasladar a Pablo y la compartimos entre todos, ¿sí? Bueno, Pablo, te paso la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Muchas gracias a los compañeros de la Zurduy por la invitación. Esperemos que pasemos un rato discutiendo entre compañeros y compañeras este tema tan interesante que es la reforma. Yo antes, dos aclaraciones nada más de forma para empezar a charlar, que es, primero, no soy Simón es mi hijo y es el propietario de hecho de la tableta que estoy usando para comunicarme con ustedes. Era mía, ahora es de él, y bueno, no sé cómo cambiar. Soy Pablo, por las dudas. Estuve bien presentado, pero para aclarar ese tema. Y por la misma razón, pido disculpas. No puedo garantizar que en algún momento este hermoso evento, este hermoso acto no sea interrumpido momentáneamente por el ingreso de alguna criatura, que como ustedes comprenderán en este periodo sanitario que estamos atravesando, no sería nada extraño que ingrese alguno, así que será nada, no será nada grave, pero tal vez se interrumpa en algún momento, sabrán comprender. Y bueno, los que cuando me invitaron a participar de este espacio, cuando Silvina me invitó particularmente, a mí me pareció muy importante. En general no estaba participando de ámbitos de este tenor, incluso en la facultad, en la comisión de la cual estoy a cargo en la UBA, que se llama Sociología del Poder Judicial, que veo que varios de mis ayudantes están ahí conectados y mis docentes colegas también están participando en la charla, así que también les agradezco a ellos. No lo estuvimos charlando, pero sí me pareció prudente y acertado hacerlo en un ámbito de compañeros, compañeras, porque en definitiva somos nosotros, los militantes del Frente de Todos, los militantes de los distintos espacios que componen el frente que hoy gobierna la Argentina, los que vamos a poder hacer fuerza. Y para poder hacer fuerza hay que estar primero convencidos de que la reforma es correcta. Yo sé que muchas veces, incluso nosotros mismos que somos parte de este frente, podemos tener alguna duda cuando hay un discurso hegemónico instalado de los medios de comunicación tan fuerte respecto de algunos temas que tienen que ver con la independencia judicial, los valores de la justicia, etcétera, que nos pueden generar algunas dudas. Y también, en general, lo que ocurre, uno de los inconvenientes que hay, o algunas de las barreras que hay con estos temas de reforma judicial, son que tienen algún nivel de complejidad que para quienes no forman parte del derecho son algo complejos. O sea, esa complejidad se puede despejar en 2 minutos. Es a lo que me voy a dedicar ahora, más o menos que tengan un panorama de qué es lo que se discute, con tratando de simplificar alguna cuestión técnica que tiene que ver con esto de reformar la justicia, que evidentemente está relacionada con el derecho, pero no tiene que ser algo imposible de entender y algo imposible de discutir,
y también de convencer a los demás, a los que nos rodean, ¿no? Es la única forma. Del otro lado están haciendo lo mismo, ¿no? Por ahí cuentan con otras herramientas que son de mayor impacto que este tipo de encuentros, pero nosotros tenemos la mística y tenemos la militancia, y surge en este tipo de espacios y discutiendo entre compañeros con sinceridad, diciéndonos las cosas en la cara y dándole un par de vueltas a las cuestiones. Así que agradezco la invitación y nada, los convoco a utilizar esta herramienta de forma, estamos en confianza, creo, por lo que veo somos todos compañeros, vamos a tratar de hablar a calzón quitado, preguntando las cosas de a de veras, digamos, con cierta sinceridad. Así que yo, no crean que va a ser gran cosa lo que les voy a compartir en pantalla, simplemente, más que nada, ya estoy, es una ayuda a memoria para mí, para no irme por las ramas, sobre todo porque tengo alguna tendencia a irme por las ramas. Después vuelvo, pero hoy quiero ser lo más sintético posible y para no irme por las ramas y tampoco olvidarme nada. Entonces, comenzamos, es una reforma necesaria. Lo primero que a mí me gustaría que conversemos, el primer punto que me parece interesante abordar, es preguntarnos qué se reforma. Parece una pregunta, en principio, bastante sencilla de contestar, porque inmediatamente van a decir, bueno, se reforma la justicia. Ahora yo podría repreguntar a esta pregunta con cierta simpleza y preguntarles sin ánimos de dar una clase sobre qué es la justicia, que me encanta, y lo hago en la facultad bastante seguido, pero no es el motivo de nuestro encuentro, pero alguna aproximación de qué es la justicia y por qué se llama reforma de la justicia y cuál es la parte de la justicia que estamos reformando, porque, digamos, los títulos generalmente en la política se ponen de forma grandilocuente y tal vez esto de se reforma la justicia nos parece que es un montón de cosas, pero ahora yo lo que voy a hacer es tratar de poner en contexto qué parte de esa justicia se reforma, qué parte hay una idea de reformarla a mediano plazo y qué parte tiene que ver con el largo plazo. Eso es más o menos por donde va a transcurrir esta pequeña presentación. Vamos, están desordenadas, pero... entonces, la primera pregunta sería, ¿qué funciones tiene la justicia? Para podernos centrar en qué es lo que vamos a comenzar a reformar, cuál es el proceso, mediante este proceso político, cuál es la idea de reformar. Podemos, para resumirlo y hacerlo muy sencillamente, les cuento, la justicia la podemos definir en tres funciones. Una función que es política, como poder del Estado. La justicia forma parte del Estado Nacional Argentino, ¿sí? No es, si bien algunos piensan que es otra cosa, que tiene que ser completamente fuera de la política, que tiene que ser un ámbito puro, transparente, no, es parte del sistema de gobierno nuestro, es parte de nuestro sistema político de gobierno, y la expresión más clara de esta función de política tiene que ver con la capacidad que tiene la justicia de cuidar nuestra Constitución, a través de la declaración de la inconstitucionalidad, tanto de los actos que hace el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Esa es la función eminentemente política que tiene el Poder Judicial, expresado en su forma superior en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de lo que es la intervención mediante, lo puede declarar cualquier juez en el sistema nuestro, cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, pero en definitiva la que más incidencia va a tener y la que más decisiones va a terminar tomando es esa Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aclarar algo, para empezar a achicar un poquito qué es lo que nosotros estamos pensando en reformar y qué es sobre lo que tenemos que discutir, para que no nos lleven a discutir otra cosa. El proyecto que se presentó, que se envió hace 2 semanas al Senado de la Nación, no incluye absolutamente nada de esta función del Poder Judicial como órgano político del Estado de nuestra nación. No se cambia absolutamente nada. Sí se convocó a ese comité de expertos, que una de las funciones que tiene es discutir la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No voy a meterme en esta discusión, por ahí tal vez, ojalá, que me vuelvan a invitar, si no los aburro mucho con esto que les estoy contando. Una próxima discusión, cuando realmente se esté discutiendo la reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tenemos muchísimo para hablar. Resumidamente, digo, la Constitución en ningún momento dice cuántos
cuántos miembros tiene que tener la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ha habido veces que se ha ampliado la Corte Suprema para democratizarla, para hacer una corte mejor. Hay veces que se ha ampliado para hacer una corte adicta. Digamos, eso no, la cantidad, no hay un número mágico para que la Corte Suprema funcione bien, sino que tiene que ver con la decisión política que hay detrás de modificar la Corte Suprema de la Nación. Néstor Kirchner cambió radicalmente la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el resultado de ese proceso fue una corte muchísimo más independiente, muchísimo más reconocida hasta internacionalmente por sus fallos y su calidad técnica. Esto incluso sostenido por gente que no es parte de nuestro signo político, ¿sí? El reconocimiento de esa primer corte de Néstor Kirchner es bastante grande, incluso con personajes como Lorenzetti, que no es parte de nuestro sistema político. Así que eso es una discusión que vamos a tener más adelante. También hay otra de las funciones que tiene el Poder Judicial que no se toca en este proyecto. Para mí son cuestiones que son muy importantes para modificar, y estaría bueno que en el transcurrir de nuestro gobierno, del Frente de Todos, también podamos discutir estas cuestiones que son la resolución de conflictos individuales. ¿Por qué digo que esto también es importante y no se toca? Esto es la justicia del día a día, la justicia del ciudadano de a pie, del que tiene que resolver una cuestión con una compañía de seguros, que tiene que resolver una cuestión con una compañía de celulares, el derecho del consumidor, entre un particular débil y una corporación, el tema de los usuarios de luz, gas, los servicios esenciales, son temas que hay que modificar de alguna manera, hay que tener una mirada, porque lo que se discute cuando se discute esta función del Poder Judicial es justamente un concepto que lo habrán escuchado, que es el de acceso a la justicia. ¿Quién puede acceder y cómo y de qué manera, en qué tiempos resuelve la justicia? ¿Cuánto nos cuesta acceder a la justicia? Eso es una discusión que está pendiente en la Argentina y que lo tenemos que rever, con una justicia más cercana a la gente, una justicia que mire igual al que tiene y al que no tiene, una justicia pensada para el más humilde, para las personas más necesitadas de nuestra patria. Es una discusión que está pendiente y que lamentablemente no está incluido en el proyecto oficial. Digo lamentablemente por una cuestión de tiempo, también los que deciden los tiempos decidieron comenzar por este proyecto, y lo que espero, la mirada que podemos tener es que ojalá después sigan avanzando en otros proyectos. Lo que por ahí yo escucho, ¿no? Vengo siguiendo bastante la discusión de este mismo proyecto en el Senado y algunos dirigentes que dicen, bueno, como no toca esta cuestión que es muy importante de la justicia, este proyecto está mal, hay que desestimarlo porque en verdad no va al corazón de lo que necesita el pueblo argentino. No, la verdad que no apunta a este punto, a esta cuestión particular de la resolución de conflictos, pero sí me parece que da un paso esencial que también hace que Argentina, nuestra democracia, se fortalezca en tanto y en cuanto nuestra población comience a recuperar la confianza en la justicia, que hoy está, si vemos algunas estadísticas, algunas encuestas, perdón, que han circulado en los últimos meses, la justicia en general tiene un 70% más o menos, ¿no? Hay un estudio bastante serio de la UCA que dice que hay un descreimiento en la justicia de aproximadamente el 70% de los ciudadanos cuando los consultan sobre la justicia no confían en ello un 70%. Si lo llevamos a nivel corte sube, menos aún, llega a un 85%. El descreimiento en la justicia, eso es algo que necesariamente para tener un sistema democrático saludable lo tenemos que comenzar a discutir, no es una discusión que podemos pasar para adelante. Pero la tercera función que va a encarar la justicia va a ser la cuestión de la persecución penal, ¿sí? Los hechos disvaliosos que cometen los ciudadanos y son juzgados por una justicia con carácter represivo, que puede terminar en la privación de la libertad de una persona. Es esto la justicia penal. El proyecto, si bien habla, perdón, los tengo desordenados, pero ya vamos a encontrar la diapositiva justa. Si bien el proyecto se llama Reforma de la Justicia,
en verdad lo que tenemos que decir, como para ir achicando nuestro objeto de estudio y para poder discutir con propiedad, para saber cuando discutimos con un compañero, cuando discutimos con alguien que está en contra, cuando charlamos en la prensa como militantes políticos, lo que tenemos que decir es, bueno, no es una reforma de la justicia, en verdad es una reforma de una partecita de la justicia. Hay muchas cosas más para mejorar y resolver. No pretendamos que en esta reforma resuelva un mundo que es bastante complejo, que es el de la justicia. Porque incluso, yo ahora sigo avanzando, ¿no? Pero si observamos, yo decía que a lo que se va a dedicar la reforma es a discutir sobre la justicia penal, que también es un error, porque en verdad solo en esta ocasión solamente vamos a discutir sobre la justicia federal, no sobre la justicia ordinaria. Por ahí sé que hay algunos estudiantes de Derecho, por ahí algunos ya conocen esta diferencia, en general se confunde bastante. La justicia ordinaria es la justicia que ustedes conocen como la justicia provincial y que estudia, analiza y juzga los delitos ordinarios, comunes, un asesinato, un robo. Y está la justicia federal, que investiga el comportamiento de los funcionarios públicos nacionales, que investiga el crimen organizado, que investiga el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de armas, los secuestros extorsivos, todo ese tipo de delitos que por su complejidad el legislador ha decidido que haya una justicia que es federal, que es de todo, que la mantenemos entre todos nosotros como argentinos. Solamente esa es la justicia a la que apunta. ¿Por qué digo esto? Escuchaba en C5N, un canal que en general es bastante, no está alineado con los grandes medios, y escuchaba a un compañero incluso, no quiero dar nombre, pero era Timerman, el hermano de Héctor, que decía que, bueno, la reforma, si no logra solucionar los problemas de la inseguridad en Argentina, la verdad que no me interesa demasiado. Bueno, la reforma no apunta a solucionar una cuestión de seguridad, salvo que si entendemos seguridad no como por ahí a veces los medios nos quieren instalar, que es ¿no? el arrebato de una cartera en el centro de las ciudades, el robo de bueno, eso es una parte de la inseguridad, obviamente, que es la que justamente sufren nuestros compañeros día a día, pero detrás de eso también hay una inseguridad organizada, una criminalidad organizada que tiene que ver con bandas narcos que se van instalando en nuestro país, con el tráfico de mujeres, de niños, de niñas, en nuestras fronteras, ¿no? Con lo que es la trata de personas, que es algo, trata de personas con fines laborales y trata de personas con fines sexuales. Eso es a lo que apunta esta reforma, para contextualizar qué es lo que estamos reformando. No estamos reformando la justicia ordinaria, no estamos haciendo una reforma para mejorar los niveles de seguridad en los términos en los que generalmente se presenta el debate, sino que estamos intentando mejorar una justicia federal que está diseñada y pensada para combatir este tipo de delitos. Pero ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cuál es el problema? ¿De qué se trata esto? Decía recién que estaba entre los temas importantes que trata la justicia federal, está la corrupción, el narcotráfico, los delitos complejos y los delitos económicos. Pero si hoy, no sé, no voy a probar porque con el Zoom se me complica bastante el tema de que participemos y charlemos todos juntos, pero por ahí después para las preguntas hacemos algo un poco más divertido e interactivo. Pero si yo les preguntara, ustedes en los medios de comunicación, en los últimos tiempos, cuando escuchan justicia federal, ¿con cuál de estos tipos de delitos que yo les presento ahí en la diapositiva, con cuál relacionan Comodoro Pi, lo del fuero federal? Y seguramente van a nombrar primero temas de corrupción, ¿no? Eminentemente el fuero federal, y ahora hago una pequeña distinción, no voy a hablar del fuero federal en el interior del país, sino que voy a hablar del fuero federal básicamente o preponderantemente en la capital federal, que está en el edificio de Comodoro Pi, por eso se lo conoce comúnmente como Comodoro Pi. Si lo que vamos a ver en las tapas de los diarios, el trabajo de la justicia, lo que vamos a ver es que está eminentemente relacionado con esto de la corrupción. ¿Es el único tema que tiene para tratar Comodoro Pi?
No, estamos diciendo que, ¿les parece que en Argentina no hay narcotráfico? Si miramos los números de las incautaciones, los números de las personas con adicciones, un montón de variables, nos van a dar la razón en que sí hay un tema con el narcotráfico. No tenemos los niveles de organización de las bandas que por ahí tienen México o Colombia, pero sí tenemos un problema que si no lo abordamos a tiempo, puede convertirse en sectores de la sociedad, sobre todo sectores humildes, como los cordones urbanos por afuera de las ciudades más pobladas, en los cuales estas bandas se organizan y comienzan a tomar el poder en determinados territorios. ¿Les parece que no hay delito complejo, trata, secuestros extorsivos? ¿Les parece que no hay delitos económicos? Delitos económicos son, por ejemplo, el lavado de dinero. Lavado de dinero. ¿Sí? Que puede ser con distintas fuentes. Por ejemplo, en lo que está establecido es que el negocio de granos en Argentina, por ejemplo, el 30% se realiza en negro. Es una millonada de plata, ¿sí? Que podría haber servido para pagar respiradores, para pagar la deuda, podría haber sido para cualquier cuestión. El 30% de la comercialización de granos se estima que se realiza en negro. Todo ese dinero que está en negro entra nuevamente al mercado legal, ¿sí? Se blanquea, es el blanqueo de dinero, o sea, el lavado de activos es un delito que Comodoro Pi, la justicia federal, no es especialista. No, si recordamos algún caso, algún, algún juicio, alguna condena de algún gran lavador de dinero en Argentina, estaríamos frente a otro tipo de justicia. Yo creo que les pregunto a ustedes si recuerdan alguno y me van a decir no. Sí vamos a recordar un centenar de personas procesadas y llevadas a declarar a Comodoro Pi en época electoral, todo ese tema del ataque de la corrupción, ¿sí? Que, digamos, yo no hago una defensa de la corrupción, pero ahora vamos a meternos un poquito más en qué significó eso y cómo se instrumentó. El problema de la corrupción y lo que se le achaca a Comodoro Pi y por lo cual es necesario reformarlo de alguna manera, porque la decisión de Alberto Fernández expresada en la apertura de sesiones del 1 de marzo de este año de transformar Comodoro Pi tiene que ver con este diagnóstico que yo les presento ahora, que me parece que vamos a coincidir. Venimos de 4 años en los cuales Comodoro Pi ha sido el, el principal hacedor de la estrategia del lawfare en Argentina, que esto es la guerra judicial, el deseo de exterminar simbólicamente, no ya físicamente, aunque en algunos casos ha terminado en un exterminio físico, como en el caso de Timerman, de exterminar adversarios políticos mediante su desprestigio en los medios de comunicación o su encarcelamiento en algunos casos, que no es un proceso que se dé solamente en Argentina, sino que también en este punto tenemos que mirar cómo regionalmente los poderes judiciales, junto a algunos sectores opositores a los gobiernos populares y los medios de comunicación, han sido los principales artífices de los principales opositores a los gobiernos populares que no han podido ser derrotados mediante las urnas, sino que debieron ser perseguidos mediante la justicia. Es el caso, por ejemplo, del compañero Lula en Brasil. Pero esto generalmente, y esto a nivel, un poco para hacer algo, un pedacito, no quiero aburrirlos demasiado, pero para hacer algo de historia con esto del lawfare, porque si no diríamos, bueno, lo que está diciendo Pablo es que la justicia no tiene que perseguir la corrupción, no, y que no es importante ese delito, sí, es fundamental, pero para encarar esto, para poder pensarlo a fondo, tiene que ser una justicia imparcial que vaya contra todos los corruptos. Ha habido procesos, por ejemplo, el Mani Pulite en Italia, en la década, fines del 70, ¿sí? Fue un proceso judicial que socavó el control político de la mafia en Italia. Fueron presos eh, todo tipo de políticos de todos los partidos, periodistas, empresarios, porque la corrupción, la corruptela, la mafia, no es solamente de los políticos, es los políticos más los empresarios, más los jueces, incluso periodistas.
Entonces, lo que se critica, lo malo del lawfare, o cómo se configura esto del lawfare, es una cierta selectividad. ¿Sí? Hay como una direccionalidad justamente a políticos que pertenecen a un determinado espacio político. Eso es lo malo del lawfare, no la persecución o la importancia que se le ha dado de Comodoro Pi a la persecución de la corrupción, sino su selectividad, ¿sí? Y sobre todo en el manejo de los tiempos, ¿no? En medio de las campañas políticas, y algo que también vamos a ir viendo. Y al mismo tiempo, esto de haber participado del lawfare, que es es parte del diagnóstico que hago yo y que hacen muchos colegas, y que incluso es el que hace Alberto en el momento de presentar esta reforma, es que también esta justicia federal se ha convertido en ineficiente en los otros delitos, de trata, el de narcotráfico, porque si hiciera lawfare, pero bueno, nosotros tuviéramos grandes sentencias, grandes causas penales en las cuales se desbaratan bandas importantes, sería distinto el panorama. Pero la verdad, hay un fiscal que si no lo leyeron, es conocido, pero tal vez estaría bueno que están por internet, o si consiguen el libro, que es Federico Delgado, que dice que en Comodoro Pi hay una amnistía, de hecho, con el narcotráfico. No hay causas de narcotráfico. No hay causas de narcotráfico. Comodoro Pi ha sido históricamente abarrotada de causas que finalmente terminan en archivo de, por ejemplo, tenencia para el consumo o tráfico simple, o sea, en los eslabones más bajos del delito, y nunca ha avanzado ni en los eslabones superiores de la cadena del crimen organizado, y mucho, pero mucho menos en la otra parte, que es el delito de guante blanco, que es la parte del lavado, ¿no? Que si estas organizaciones, si no lograran lavar su dinero, el narcotráfico, el crimen organizado es un emprendimiento capitalista como cualquier otro. Si no pudieran maximizar sus ganancias y utilizarlas, tampoco tendría sentido el negocio. Entonces tampoco se ha avanzado en ese tema. Otro de los diagnósticos que podemos hacer sobre Comodoro Pi o la justicia federal es el tema del oscurantismo en los procesos de nombramiento, ¿no? Primero, que todavía tenemos increíblemente en la justicia federal jueces que no fueron nombrados con los procedimientos institucionales para nombrar jueces, que son un concurso, un paso por el Consejo de la Magistratura, la mayoría de 2/3 en el Senado, en lo cual, para tener 2/3 en el Senado, tenés que tener el apoyo no solo de un partido, sino de varios, ¿no? Es parte del juego democrático, digamos. Hay jueces que hoy por hoy ejercen sin haber sido parte de ese problema. Y también algo un poco menos conocido, pero tiene que ver, y es importante que lo conozcan, sobre todo cuando ahora en otra diapositiva vaya apunte a cuál es el corazón de la reforma que se está discutiendo ahora en el Senado, es esto de la delegación. Nosotros tenemos jueces, y esto también lo hago como haberlo conocido como trabajador judicial durante muchos años, no tantos tampoco, ¿no? Pero un par de añitos. El tema de la delegación, nosotros tenemos jueces que se esconden dentro de sus oficinas, no ponen la cara a la sociedad, no lo hacen como los políticos que tienen que salir, dar explicaciones, no lo hacen como los periodistas, o sea, como los diputados, los senadores, el presidente, su jefe de gabinete, cualquier funcionario que tiene que dar explicaciones, tiene que rendir cuentas. Bueno, los jueces en algún punto logran trabajar en el silencio de su despacho, y las medidas, las veces que tienen por ahí que tener un acercamiento a la gente son los trabajadores. Por ejemplo, una declaración indagatoria no la toman los jueces, los toman sus empleados. Esto es un detalle, pero ahora van a ver cuando yo les presente qué es lo que se quiere transformar. Van a ver que uno de los puntos interesantes tiene que ver con terminar con esto que les cuento a ver, estoy buscando la siguiente guía, ahí está. Tiene que ver con esto de la delegación. Entonces, ahora sí, esto fue como una breve introducción para contarles un poco
de qué va el proyecto. Pero el proyecto no lo podemos pensar sin este diagnóstico, este recorrido. No sé cuánto tiempo vamos. Si alguien me quiere decir que vaya redondeando o algo, que me tengo que apurar, me dice. Yo estoy hablando y tengo un problema que no paro, pero me van diciendo si aburro mucho o algo, me lo hacen saber. Vamos bien Me por mandan ahora, ahí. Pablo, vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, Vamos bien. perfecto. Eh, el proyecto. Es imposible, las reformas no son en sí mismas nunca. Si nosotros perdemos de vista cuál era el objetivo que nos planteamos al tiempo de llevar adelante la reforma, vamos a terminar errando en el resultado. No vamos a llegar al resultado. Muchas veces las reformas fracasan justamente porque se pierde de vista cuál era el objetivo. La reforma por la reforma no sirve. Por eso es importante este pequeño caminito que hicimos de decir, bueno, cuál era el objetivo, este descreimiento de la sociedad que tenemos que empezar a revertir, esta cuestión de la ineficiencia para perseguir el crimen organizado, la cuestión de los concursos, la cuestión de la transparencia, la cuestión de que el juez, los magistrados estén presentes. Entonces, voy a nombrar algunos puntos fuertes de la reforma y después voy a ir con algunas sugerencias de un lugar muy humilde, o sea, pero algunas cuestiones que a mí me parecería que el proyecto de reforma es mejorable, es perfectible. Así que vamos con esas dos cosas. Como puntos fuertes del proyecto, soluciones, puse ahí en la diapositiva, en la filmina, como diría Alberto, soluciones que presenta el proyecto es una ampliación en general del fuero federal. Me ha tocado bastante recorrer el país, las jurisdicciones, sobre todo del interior, y uno se da cuenta que la lucha, sobre todo en las zonas más calientes, en las zonas de frontera, en las zonas donde ocurren todo este tipo de delitos complejos, uno se da cuenta que la jurisdicción está en desigualdad de armas con el crimen organizado. Solamente en cantidad, la cantidad de jueces subrogantes que hay en las jurisdicciones, uno se da cuenta que del otro lado hay más recursos y eso la verdad que es difícil encarar una transformación en ese sentido sin mayores recursos en general. Entonces, la idea de crear nuevos cargos de jueces y fiscales a mí me parece que es una buena solución. ¿Sí? Por ejemplo, lo comento ahora porque ayer llegué de Rosario por una actividad del Ministerio de Seguridad, me tocó estar recorriendo la jurisdicción. Y un par de reuniones que tuvimos con funcionarios, magistrados de la jurisdicción, hay un solo fiscal efectivo, es una fiscala, la doctora Sacone, efectiva en la jurisdicción de Rosario. A ver, repito para que se entienda la importancia, lo digo así al pasar, pero en Rosario, que es un lugar donde lamentablemente los índices de violencia en torno a delitos cometidos alrededor de bandas criminales que manejan el tráfico de estupefacientes en la ciudad más importante de Santa Fe, hay un solo fiscal federal que investiga este tipo de delitos para toda esa cantidad de complejidad que tiene. Hay fiscales auxiliares, hay asistentes, hay más gente, no es que hay una sola persona, pero sí hay un solo fiscal. Entonces, fortalecer ese tipo de lugares como apunta la reforma, que tiene un criterio bastante federal en la distribución de los nuevos cargos y los nuevos cargos de funcionarios. Claro, porque ahora voy a hacer una pequeña disquisición con lo de crear estructuras a tontas y a locas, que tampoco me parece. Pero sí funcionarios con responsabilidad, jueces y fiscales particularmente, que se hagan cargo de la complejidad que tiene el delito organizado en zonas calientes. Por ejemplo, en las fronteras, en Rosario, en el conurbano bonaerense. Me parece que esa ampliación en general que presenta el proyecto en el nombramiento de jueces y fiscales es acertada. Después hay una unificación de fueros. Esto es bastante aburrido y técnico. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para aquellos que no les interesa el derecho, pero en esto que la criminalidad a nivel internacional se organiza más y más, se transnacionaliza, cada vez se fusionan más bandas, las bandas son más grandes, nosotros en Capital Federal el enfrentamiento del crimen organizado lo tenemos cada vez más dividido, lo teníamos cada vez más dividido y libanizado. Por ejemplo, el tráfico de drogas y el contrabando
de drogas, o sea, el tráfico, cuando es interno, cuando entra por la frontera, lo investigan 2 jueces diferentes en la capital federal. Uno lo hace el penal económico y otro el juez federal. Y el narcomenudeo, que es el eslabón más bajo del tráfico de drogas, lo realiza la justicia de la ciudad de Buenos Aires a partir del año 2019 con la desfederalización del narcomenudeo. Y el lavado de dinero, producto del tráfico o del contrabando de dinero, lo realiza otro juez, el primero que mencionaba, ¿no? Son 3 en total. Pero, ¿qué propone la reforma? Unificar eso, salvo lo desfederalizado, que es el narcomenudeo, pero por lo menos tráfico, contrabando y lavado de dinero, que lo analice el mismo juez como parte de un mecanismo, como parte de un todo, que era lo que proponía al principio, ¿no? Darle también bastante preponderancia, me parece fundamental que se comiencen a investigar en serio en Argentina los temas relacionados con los delitos económicos, ¿sí? Que por ahí no tienen el impacto mediático que tiene agarrar y darle 100 años de prisión a un pibe que sale a robar, que eso es lo que generalmente piden los medios, pero sí tiene mucho impacto en lo que es la seguridad. Al final del día, lo que cuenta tiene bastante impacto en lo que es la seguridad. Entonces, la unificación de fueros me parece bastante interesante. El sistema acusatorio en general, lo voy a resumir, daría para todo un encuentro contando y charlando sobre qué es el sistema acusatorio, pero esto es básico, que haya un fiscal que acuse y un juez que evalúe y decida, ¿sí? Un fiscal que lleve adelante la investigación, que recopile pruebas, y un juez que se fije cómo fue realizada esa investigación, que se hayan cumplido las garantías procesales. El lawfare hubiera sido imposible en Argentina en un esquema en el cual hubiera un doble control, ¿no? Nosotros hoy por hoy tenemos jueces que hacen todo, o sea, es una sola persona la que va juntando las pruebas, te investiga, te persigue, y después decide sobre tu situación. Digamos, eso en cualquier parte del mundo, somos uno de los últimos países en avanzar hacia un sistema acusatorio. Tenemos un sistema que se llama inquisitivo, justamente que viene desde la Inquisición española, ¿no? Que como agarraban a las mujeres y las prendían fuego por decir que eran brujas sin ningún tipo de proceso judicial en que alguien las pudiera... Bueno, el juez de garantías viene a suplir eso. Muchos de los procesos de lawfare en Argentina, con ese doble contraste, con ese doble control, hubieran sido por lo menos, no digo que imposibles, pero algo más dificultoso de vulnerar las garantías del debido proceso. También las cuestiones que tienen que ver con el sistema acusatorio, de alguna manera le saca a los jueces el manejo de los tiempos. Esto que yo marcaba que parece una pavada o algo muy retórico y muy de la política, pero tiene que ver que el juez no pueda manejar los tiempos. Cuando no pueden llamar a un procesamiento, el juez no puede decidirlo de acuerdo a la agenda política, porque hay elecciones, porque hay un acto político. Eso hay que sacarle la discrecionalidad al juez sobre los momentos, y además para hacerlos más rápido, ¿no? En algún punto, y por ahí al revés de lo que se piensa, lo que fue el lawfare, lo que fue esta actividad de ciertos jueces federales, no, el problema no era justamente que fueran demasiado lentos, ¿no? Como decir, no, lo patean para adelante. El gran problema del lawfare a veces es eso, que los jueces manejan los tiempos, pero lo hacen largo. ¿Por qué? Porque necesitan tener una persona mucho tiempo procesada, porque después los actos procesales no los van utilizando de acuerdo a la agenda política. Lo que nosotros necesitamos es una justicia rápida. Cualquier persona que hay que investigarla, tiene que ser un procedimiento muy rápido y enseguida que vaya, sobre todo cuando es alguien que tiene una función pública. No puede ser alguien que esté durante 5 años en un proceso, porque lo que hiciste durante 5 años de procesarlo y llamarlo indagatorias y nuevas convocatorias y la elevación a juicio, es siempre generarle una noticia en contra, lo estás destruyendo su imagen pública. Por eso, Comodoro Pi no es que avanza muy rápido las investigaciones contra algunos políticos y funcionarios, sino lo que hace es hacerlas largas y dosificarlas. Entonces el sistema acusatorio acelera el proceso y le saca al juez el manejo de la audiencia, ¿sí? Ahora se arma un nuevo organismo que es
burocráticamente, administrativamente, va generando las audiencias para que los procesos vayan avanzando, pero por fuera de lo que es la agenda mediática o la agenda del juez. Después, un último punto que me parece muy interesante que tiene la reforma, y tiene que ver más con un aspecto gremial y algo que se está discutiendo, que no genera grandes estructuras. Tiene que ver con lo de los costos también, que muchos dicen por qué en plena pandemia estamos hablando de una reforma tan cara. En verdad, bueno, si ponemos a ver y comparamos con nuestras economías hogareñas, es una suma grande la reforma, pero en verdad si comparamos con otras reformas que se han intentado, que se hacen en otros países, es una reforma bastante austera, porque no crea grandes plantas de trabajadores, no llena tampoco coloniza la justicia, tampoco es que hay un intento de que ingresen muchas personas a trabajar, nuevas personas a trabajar por judicial, sino que a las que ya trabajan en la justicia federal se las distribuye de otra manera. Esto también me parece un punto clave, porque también, y esto más en alguna mirada gremial de la cuestión, también le genera muchísima más posibilidades a los trabajadores que ya forman parte del Poder Judicial de desarrollarse profesionalmente, que me parece que una reforma que sea realmente transformadora de la realidad tiene que tener a los trabajadores judiciales comprometidos en esa reforma. En este sentido, algunas observaciones que me permito hacerle al proyecto, que me gustaría remarcar, que podría ser un proyecto perfectible o mejorarle. Primero, justamente con lo que es enganchado con lo que decía recién, la participación gremial. Hay distintos movimientos de estructuras que propone el proyecto que deberían hacerse con la participación del sindicato, para darle tranquilidad a los trabajadores y para hacer que los trabajadores se sientan confiados y se comprometan con esta reforma, y lo va a hacer mucho más dinámico. Después hay una cuestión que es técnica, no quiero aburrir, pero sí quería dejarlo sentado, que es se amplían los juzgados, la cantidad de jueces, la cantidad de fiscales, pero no se amplía lo que son las cámaras en el interior, y ahí también se puede dar algún tipo de embudo en el trabajo. Las cámaras de apelaciones también es un ámbito importante para tener en cuenta, sobre todo en el interior. Esto. Después hay algún artículo en el que habla del Ministerio Público Fiscal, que mantiene alguna cuestión en su estructura casi que vinculado más con un sistema inquisitivo que con un sistema acusatorio, pero es una cuestión más de forma y detalle, pero me parece que podría mejorarse en la técnica legislativa el desarrollo de lo que es el Ministerio Público Fiscal en la nueva redacción y en el nuevo impulso del sistema acusatorio. Después, algo que se podría pensar, me parece que como vienen dándose las discusiones en otros ámbitos, sería algo bastante interesante, es ver la posibilidad de que haya paridad de género en los nuevos nombramientos. Si los concursos, esto no lo puse y es bastante importante, se transparenta bastante el proyecto, logra transparentar la forma de generar concursos para convertirse en juez o fiscal en Argentina, porque hace que los concursos, está mi hijo atrás, no se asusten, dije que podía pasar y claramente está ocurriendo. Simón, no molestes. Hace que los concursos sean más transparentes, porque ¿qué es lo que propone el proyecto? Que los concursos sean orales y que se graben. ¿Ustedes imaginan ver un futuro juez cuando le toman examen y que después podamos ver ese examen, a ver cómo respondió, cómo resolvió? Me parece que sería un paso bastante importante en la transparentación de lo que es la selección de jueces. Que sea escrito lo hace mucho más complicado, mucho más falseable el proceso. La oralidad le da como algo de transparencia, y también lo que decía, que me parece que ahí se queda un poco corto, es el tema de que los exámenes también tienen que ver con algo, en los contenidos de la evaluación se tiene en cuenta la perspectiva de género, pero yo creo que se podría dar un pasito más adelante, incluso pensar que los nuevos jueces y juezas que se van a crear en el ámbito federal a nivel nacional podrían ser nombrados con una
una paridad entre hombres y mujeres. Me parece que podría ser un pasito, se podría dar un pasito más en ese sentido. Y bueno, para terminar, ya no molesto más, yo con el monopolio de la palabra sí podemos charlar todos y hacer preguntas y sacarnos las dudas que tengamos. Sí, lo último que me gustaría decirles es que un solo proyecto no modifica la gran deuda que tiene Argentina respecto de su poder judicial. Hay muchas otras cuestiones, sobre todo para mí algo que hay que rever es el tema del acceso a la justicia, como les decía cuando les enumeraba las funciones del Poder Judicial. Eso es un camino que tenemos que animarnos a emprender y ojalá que sea en este gobierno del Frente de Todos. El ingreso democrático al Poder Judicial de la Nación, a la justicia federal, me parece importante, que cualquier chico, chica, hijo, hija de vecino pueda prepararse y formarse e entrar a trabajar a la justicia federal, me parece una de las formas más maravillosas de democratizar ese poder, porque no vamos a poder cambiar las prácticas si no cambiamos eso. La justicia se transforma desde arriba, como es el caso del nombramiento de nuevos jueces y también por quienes las componen, también desde abajo, desde los laburantes, los que ponen la fuerza todos los días. Así que, bueno, no, podría seguir un ratito más, pero no los quiero aburrir, ya los veo atormentados ahí contando. Así que esto fue mi intervención y nada, preguntas. No pude leerlo del chat, pero si me quieren refrescar podemos charlar. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu intervención, gracias por clarificar muchos conceptos que teníamos, por ahí un poquito erróneos o por ahí no sabíamos bien por dónde venía la mano. Sí, ahí hay algunos compañeros que fueron preguntando, ahí nuestro Pablo Bain va a pasar ahora las preguntas. Estuvo bueno porque el compañero Pablo primero nos clarificó cuál era la función de la justicia, después hizo un caminito para ver qué es lo que verdaderamente se está proponiendo para la reforma, que es la justicia federal en sí. Habló un poquito de los FER, del proceso de nombramiento, un diagnóstico, las soluciones que el proyecto quiere poner y algunos aportes que desde su mirada podría agrandar al proyecto. Así que, Pablo Bain, si estás por ahí, ¿alguna pregunta que hicieron los compañeros? Sí, hola. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. Traté, Pablo, tocayo, de organizarlas de modo que haya cosas en común. De todos modos, ahora los compañeros siguen haciendo preguntas. Algunas son bastante generales y otras son más específicas respecto a temáticas. Así que largo a unas primeras preguntas. Hay una que dice, algunos senadores del Frente de Todos de diversas provincias están cuestionando que la reforma plantea que se va a ampliar la cantidad de juzgados federales en las provincias. Pero al ponderar el cambio con un énfasis en el sistema acusatorio, lo que reclaman es que aumenten en realidad las fiscalías y no los juzgados. ¿Qué pensás al respecto? Y la junto con otro que dice, señalaste la unificación de los fueros, sin embargo, en la justicia federal en las provincias se estarían dividiendo los juzgados y por lo tanto los fueros. Perfecta, quedó clara la pregunta. En el primer caso, yo entiendo que a lo que tiende el sistema es ampliar la cantidad de fiscalías, y está bien que lo haga, pero es imposible, ya ahí me pongo con algo más técnico, permíteme 2 segundos de un vicio profesional, pero el éxito del sistema acusatorio se basa en gran parte en su velocidad, ¿no? Es importante, ¿no? Incluso hay en algunos sectores que esa velocidad atenta contra la calidad, y es un problema que vamos a tener naturalmente, pero una vez que tengamos el sistema acusatorio, eso se puede ir mejorando y se puede ir viendo. Ahora, es imposible que el sistema avance solo con fiscales, como les decía, los jueces van a tener que ser mucho más activos de lo que son actualmente. Van a tener que estar en las audiencias, van a tener que, por ahí, tener muchas audiencias en un día, y es importante que haya varios jueces.
Y están muy relacionadas las dos preguntas, las juntaste muy bien, porque en verdad en Capital Federal se juntan el fuero penal económico y el fuero federal, pero esa división no era así en las provincias. El problema en las provincias es otra cosa, que se unifican, pero con otras materias que son no penales. Por ejemplo, un juez federal en Rosario hay, en Misiones, bueno, en muchos lugares del interior son jueces multifueros, pero no multifueros penales. Hacen también amparos de salud, derecho previsional, cosas que no tienen que ver con la justicia federal. Y tiene mucho trabajo, mucho cúmulo de trabajo. Por ejemplo, vengo con datos de Rosario porque justo de donde llegué ayer. Pero, por ejemplo, aproximadamente en la Cámara de Rosario, que es multifuero, me contaban ayer que el 80% del trabajo que tienen es de materia civil y comercial federal, o sea, materia civil, digamos de alguna manera, y solo el 20% era materia penal. Pero es muy poco el tiempo que le pueden dedicar los jueces al penal. Y en una reforma que va hacia un sistema acusatorio en el cual no es que el juez puede manejar sus tiempos y dice, bueno, hoy me dedico a penal, mañana me dedico al fuero previsional, mañana civil y comercial federal, hago los amparos de salud y graduar así, sino que al juez penal lo vamos a tener todos los días sentado en audiencias penales, porque van a ser inmediatas, ya no lo va a poder manejar más. Entonces, para mí, ahí hay hay un error, incluso, no, lo digo con mucha humildad, porque hoy justo alguien de ahí en Misiones lo charlamos en una entrevista, lo digo con mucha humildad porque incluso lo plantea gente del CELS, o sea, gente que sabe muchísimo del tema, y bueno, yo tengo otra mirada. Para mí está bien la creación de jueces. No impide que haya que crear muchas fiscalías, pero el sistema acusatorio se compone de jueces y de fiscales. Hacen tareas distintas, pero los dos son igual de necesarios. Y respecto a lo de la división, para mí, por el contrario, en el caso del interior, donde existen todavía estos multifueros, o sea que un juez lleva adelante todas las materias, ahí sí hay un concepto que es la especialización, que me parece interesante, que los jueces sean solamente penales y que solamente se dediquen al delito complejo, me parece un avance en lugar de un retroceso. No sé si dejé más o menos claro. Si hay otra pregunta. Sí, ahí te voy a un par de preguntas más que traté de unificar, que tiene que ver con el sistema, en qué el tema de selección de los jueces. Hay dos preguntas que van en la misma dirección. Una dice, además de la modificación de los exámenes, ¿cómo se alteraría el nombramiento de los jueces en el proyecto? Y el otro dice, en términos más generales, ¿qué mecanismos se utilizarían en el nombramiento de los nuevos jueces? Bien, el mecanismo, obviamente las leyes en verdad lo que da son algunos marcos generales, ¿no? Después existen reglamentaciones, que supongo que el Consejo de la Magistratura, que es el órgano en Argentina encargado de la selección y la sanción también de jueces, tendrá algo para reglamentar, pero en lo que cambia, el que ya mencioné, es un proceso oral en vez de un proceso escrito, que ya para mí es un avance en cuanto a su transparencia y posibilidad de control, que algo quede filmado, que podamos ver a la persona hablando, es un primer paso. Y después otro tema bastante importante para que cambia la composición de los concursos es el tiempo. En Argentina hay concursos muy largos y lo que hace es que muchos juzgados hoy por hoy estén vacantes. Entonces una persona que está vacante, un juez o una jueza que está ejerciendo la titularidad de forma condicionada, también es más permeable a las presiones de la política, de las corporaciones económicas o de quien sea, porque es alguien que es reemplazable. En cambio, un juez concursado es un juez que tiene por lo menos mayores posibilidades de tener independencia. Entonces, achicar los plazos de los concursos hace, hoy no quiero mentir con los números porque no es que tenga un número preciso, pero
si uno calculara así a vuelo de pájaro, yo les podría decir que un 30% de los jueces federales en Argentina son jueces subrogantes. O sea, jueces que no... O sea, es un juez que tiene su juzgado y además otro. Bueno, ponerle un plazo de 1 año y medio, 1 año en verdad, estirable por 6 meses más, o sea, podría ser 1 año y medio, sería un avance en el camino a la independencia del Poder Judicial, en tanto y en cuanto acorta estos procesos y a su vez las subrogancias que va generando que no haya un juez titular en el juzgado. Esos serían los 2 puntos sobre los que avanza el proyecto en tanto los nombramientos de jueces. Bueno, vinculado al tema del Consejo de la Magistratura, acá preguntan si el proyecto modifica la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. No modifica absolutamente nada. No. Hay muchos proyectos dando vuelta, incluso la oposición. Siempre el Consejo de la Magistratura es un proyecto aparte, es una discusión aparte, que es una discusión que puede disparar para cualquier lado, porque ahí están representados muchos intereses, pero no se modifica. Sí, o sea, el único vínculo que veo es justamente esto del tema de los concursos, que de alguna manera condiciona la forma de evaluar del Consejo, digamos, pero es un aspecto casi reglamentario, no en la composición y para nada. No hace cambios de fondo que tengan que ver con, digo, y también porque voy recordando que por ahí me quedó algo afuera y aprovecho y lo relaciono, con esto de nombrar jueces propios, entonces construir las mayorías y minorías en el Consejo de la Magistratura están dadas, son de una manera, es proclive el Consejo al ser un ámbito político, pero con también representación académica, con representación de diputados, de senadores, de jueces, de abogados, es proclive a la discusión, no hay ningún cambio en ese sentido, como digo, cosas que van surgiendo en la discusión, ¿no? Como también el tema de la impunidad, que me parece importante destacar, lo que no lo dije en la presentación, que el proyecto, ninguna causa que hoy está iniciada ante un juez se modifica. O sea, está expresamente, no es que lo deja entrever el proyecto y si analizamos eso, pues, no, lo dice en un artículo que ahora no recuerdo el número, pero creo que está entre el 3 y el 4, el artículo 3 y 4 del proyecto, que dice que ninguna causa que haya comenzado ante un juez va por ningún motivo a cambiar de jurisdicción. Así que son discusiones que no llevan a ningún lado, no son reales, al menos en mi interpretación del proyecto. Bueno, Pablo, aquí hay un par de preguntas ya más de orden general. Una dice, ¿el Poder Judicial podría ser independiente de los otros poderes? Y hay otra que dice, si puede, se refiere a vos, establecer concretamente lo que significa Comodoro Pi, Consejo de la Magistratura y el famoso Partido Judicial. Bueno. Todo tuya. A quien preguntó si la justicia puede ser independiente, Los otros poderes. La invito a cursar una materia que se llama Sociología del Poder Judicial, que es mi materia, y vamos a estar 4 meses discutiendo sobre, entre otras cosas. Y es una pregunta bastante compleja. Yo creo que sí puede y debería, y creo que estamos dando, por eso defiendo tanto este proyecto, creo que estamos dando un pequeño paso, ni un paso grande ni uno definitivo, pero para mí, así se van construyendo esto. Mucho tiene que ver con, también lo decía, no sé si por ahí circuló, no quiero aburrir, pero lo decía en una nota que me hacían hoy a la tarde ahí, un compañero de ustedes de Misiones, un periodista. O sea, una parte tiene que ver con este tipo de procedimientos. Los jueces, cuando son nombrados, no tienen que ser nombrados y entrar debiendo favores, tienen que entrar por su capacidad. Entonces, cuanto más exigentes seamos en ese proceso, en que el tipo que llega a ponerse la toga, simbólicamente, sea un tipo que estudió mucho, que se preparó, que tiene una mirada social específica, que la gente lo terminó conociendo, ese va a ser un tipo independiente. Alguien que ingresa, que llega al Poder Judicial solo por sus
contactos políticos, tal vez es alguien que cuando llega ahí termina debiendo y tiene que actuar en consecuencia. Por eso me parece un punto importante el tema de la selección, me parece un punto clave en la Argentina que viene, en una Argentina más democrática, o al menos en un poder judicial más democrático. Y el otro, yo sé que es difícil plantearlo, pero creo que incluso desde nuestro espacio político se ha dado un paso en ese sentido, que es el autocontrol de la clase política, un cambio de la cultura política, y hablo de todos los sectores. Creo que todos en algún punto tenemos naturalizado, o en algún momento hemos naturalizado esto de que puede haber una influencia del poder político sobre el poder judicial. Eso debe cambiar. Creo que Néstor Kirchner, cuando modificó la Corte, se habla del decreto que termina regulando de otra manera la selección de jueces de la Corte, y relaciono los dos puntos, ¿no? Fue un decreto que él se autoimpuso, ¿no? No fue ni el Congreso, él sacó un decreto y dijo, para elegir los próximos miembros de la Corte, yo quiero un concurso que sea de determinada manera, que la gente, la sociedad pueda participar, controlar, impugnar. Eso no existía. Antes un juez de la Corte era elegido por el presidente, lo mandaba al Senado y se acordaba políticamente y listo. Néstor Kirchner hizo el primer gesto en este sentido de autolimitarse. Me parece que Alberto está completando de alguna manera ese proceso con el tema de que él permanentemente dice, yo no tengo operadores en la justicia. Nosotros pasamos durante 4 años, que le hicieron muy mal a nuestras instituciones, desde el nombramiento de jueces por decreto en la Corte Suprema de Justicia, el traslado arbitrario de jueces y la estructuración, la creación de una mesa judicial dedicada a condicionar políticamente al Poder Judicial. Esas prácticas lamentablemente quedan en la memoria y cuesta mucho que volver de situaciones así, cuando uno había iniciado un proceso. Así que me parece que vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para desandar eso que se hizo y plantear esto de un cambio de cultura política de los dos lados, también del Poder Judicial, de no dejarse presionar, y del Poder Ejecutivo no presionar. Y también aclaro algo, porque que me parece que hay que ampliarla la pregunta. No quiero que nos quedemos hasta las 12 de la noche, pero incluso me animaría a decir que la pregunta podría ser más amplia. ¿Sí? La independencia del Poder Judicial respecto a los otros poderes es muy importante, pero hay una independencia que me parece aún más importante, que es la independencia respecto de los poderes económicos. Me parece que la gran dependencia del Poder Judicial es respecto de algunos sectores concentrados de la economía nacional. Eso es una independencia que hay que romper, que es muy difícil, porque incluso, sea quien nombra a los jueces, hay algunas cuestiones que, voy a hacer una pregunta que le hago generalmente, estamos en confianza, no voy a mirar un poquito, pero lo hago en el ámbito académico, lo hago permanentemente. ¿Alguien conoce un juez pobre? ¿No? ¿Alguien conoce un juez que haya sido pobre antes de ser juez, ¿no? Porque también podría ser, bueno, no. Entonces, me parece que en la forma de fallar, en la mentalidad del Poder Judicial, y lo llevo también, y ya lo voy relacionando con esto del partido judicial, ¿no? Nosotros podemos cambiar muchos mecanismos de control de jueces, pero si no cambiamos esa composición elitista que tiene el Poder Judicial, que es casi una cuestión de clase, ¿no? Si nosotros tenemos todos jueces que reproducen una determinada mirada de la sociedad que se produce en determinadas escuelas, en determinados barrios, en determinadas universidades, nunca vamos a terminar de democratizar ni hacer independiente, porque puede ser independiente, por ejemplo, puede ser que durante un gobierno popular, elegido por mayoría, de un signo político como el nuestro, que viene a ampliar los derechos, podemos tener una justicia absolutamente independiente. Ha pasado en Estados Unidos, por ejemplo, en la época del New Deal, donde después de la Gran Depresión, viene un gobierno en el que trata de darle derecho a los ciudadanos, lograr inversión para poder generar empleo y así reactivar la economía. Ahí existió en Estados Unidos, por ejemplo, una corte absolutamente independiente. ¿Pero qué hacía esa corte independiente? Evitaba el avance de los derechos de la sociedad. Entonces, la independencia también es una cuestión relativa y tiene que ver, yo lo que siempre planteo en mis cursos, en mis charlas, es
bueno, la independencia de los otros poderes sí, pero tenemos que tener una mirada más amplia, de todos los poderes, incluso de aquellos fácticos, incluso de aquellos que no son electos democráticamente, que nadie conoce, que son los grandes lobbies empresarios, que son los grandes poderes transnacionales, que también con cursos, ¿no? Tenemos jueces que viajan a hacer cursos afuera permanentemente, los invitan gratis, todo pago, un hotel hermoso. Bueno, ahí se maneja gran parte de lo que es el imaginario que tienen los jueces sobre nuestra realidad. Y ahí es una dependencia mucho más difícil de romper que la del vínculo con el resto de los poderes, porque es una dependencia casi ideológica, de una cuestión de mirada del otro y sobre todo de mirada del más humilde, que nosotros tenemos que desterrar en la Argentina, que es esa mirada de élite. O sea, eso respecto de la pregunta de la independencia. Por ahí me fui un poco por las ramas, pero la verdad que es lo que pienso. Y vuelvo a invitar 4 meses, se anotan de forma de oyentes, le decimos nosotros, pero se la cursan y podemos discutir esto largo y tendido. Bueno, otra pregunta dice, ¿en qué aspecto de la reforma que se propone se pondría un límite al lawfare? Bueno, yo creo varios, pero como para resumirlo en uno, el sistema acusatorio tiene una mirada bastante anti-lawfare. Voy con lo más básico, pero dividir el poder, o sea, que no esté todo en una persona, o sea, para ponerlo pues es más fácil de hacerlo porque ya no está entre nosotros, pero para ponerlo en una persona que no haya un monadío, que hace absolutamente todo, que investiga, que llama indagatoria, que sanciona, que pone las penas, que dicta la prisión preventiva, ya con dividir que ya haya dos y que haya dos poderes distintos, uno es el Ministerio Público y otro es el juez, el juzgado, ya con ese pequeño movimiento parece una pavada, pero ya es distinto, ya es otra, los poderes también se autocontrolan, se autocensuran en algún punto. Me parece que eso sería un punto. Y como lo que decía anteriormente también, quitarle al juez el manejo del tiempo histórico de un proceso, que esto es más aburrido, pero hay una oficina judicial que va llevando las audiencias automáticamente por un sistema de turnos y sacarle esa potestad al juez de ir manejando el tiempo del proceso, que sea en parte el fiscal de acuerdo a la investigación y en parte la oficina judicial, le sumamos un actor más para descomprimir en algo el poder, a mí me parece que es un avance. Y que se amplíe el fuero federal en Comodoro Pi, de que haya nuevos nombramientos con los procesos adecuados de nombramiento, que son por el Consejo de la Magistratura y luego el Senado de la Nación, también aumenta la pluralidad, porque algunos dicen, no, Alberto Fernández va a nombrar 25 nuevos jueces en Comodoro Pi. Eso no es así, porque en cualquier proceso democrático el nombramiento de jueces implica negociación política entre distintos sectores políticos. Es imposible que una sola fuerza política, por el sistema de mayorías y minorías y por los requisitos que tiene el Senado para discutir estos temas de una mayoría agravada de 2/3, es imposible que una sola fuerza política pueda nombrar todos los jueces. Si no, fijémonos por qué seguimos sin poder nombrar un procurador general de la Nación efectivo, ¿no? Que hoy estamos con Casal, que es un interino. ¿Por qué no podemos nombrar a Daniel Rafecas, que es el que propone Alberto Fernández? Porque hay un trabajo político que es convencer a parte, por lo menos una parte de la oposición, de que nombre a Daniel Rafecas. Eso demuestra que no es algo sencillo, que el oficialismo nombra a todos, sino Daniel Rafecas ya estaría nombrado. Distinto es si uno toma atajos, por ejemplo, que tomó Macri en el año 2015 con el nombramiento por decreto de 2 jueces de la Corte, que después, una vez que ya estaban en funciones, trabajando, después lo llevó al Senado a discutir. Eso es un atajo. Ahora, nuestro proceso político incluye la discusión política en el centro de la escena. Entonces, discutimos, así como discutimos a Rafecas, habrá que discutir todos los jueces, los nuevos jueces que se nombren en Argentina. Eso va a dar pluralidad de voces al Poder Judicial, y esa pluralidad de voces en el Poder Judicial para mí es un antídoto muy importante en contra del lawfare. Bueno, acá te hago varias que son la pregunta del millón en realidad, que dicen, que tienen que ver con la
factibilidad de que se apruebe el proyecto, ¿no? Dice, ¿qué posibilidades objetivas tiene este proyecto de ser aprobado y que no muera en el camino por los palos en la rueda que pone la oposición y los grupos corporativos? Otro dice, en el caso de que esta reforma parcial de la justicia sea combatida por la oposición, ¿puede salir por DNU de última dada la importancia que tiene? Y otra, también relacionada, dice, teniendo en cuenta que esta reforma está planteada para ser discutida en el ámbito del Congreso, ¿qué factores estarían teniendo mayor peso para que se resuelva favorablemente o qué obstáculos se están identificando? Bueno, vamos por partes. Bueno, ojalá que si no, todo esto que hicimos no tendría... No. Yo creo que es una reforma inteligente también en el sentido de que no es sesgada, tiene algunos puntos que son discutibles, que se propone discutir. Entonces, lo que hace es que los distintos actores que por ahí tienen una primera oposición se sienten en la mesa y que todos terminen más o menos conforme. No hay grandes castigados, y también al ser, lo que decía hace un rato, ¿no? Al ser un pequeño paso, y no ser una reforma que quiere venir a cambiar todo, lo que hace es que por ahí los actores que naturalmente están en contra, no todos estén juntos o no todos estén involucrados, no tengamos un gran frente corporativo en contra de la reforma. Me parece que hacer algo fue tan claro en la Argentina, hablo de los últimos 4 años, pero en verdad el problema de Comodoro Pi viene de larga data. Es tan claro que ahí hay algo que está oscuro y que hay que hacer algún cambio, que me parece que es muy difícil que alguien esté en contra, que tenga argumentos sólidos para estar en contra, y sobre todo cuando te invitan a discutirlos, y podés venir a discutir y hacer tu aporte. Me parece que esa es un poco la estrategia del Frente de Todos, y cómo se está llevando adelante la comisión en el Senado, me parece que tiene esa perspectiva, porque se están invitando muchas voces muy diversas, a favor y en contra. Me parece que un poco la astucia política que tiene que tener esa comisión es lograr incorporar adentro todos los sectores, ¿sí? Tratar de convencer a la mayor cantidad de gente. Y tiene algunas cosas que incluso la principal oposición puede venir de adentro del Poder Judicial, me parece a mí. Alguien pregunta, en la parte de las preguntas eran de dónde podían venir las oposiciones, eso. Me parece que incluso en ese sentido no hay castigos para sectores de hacia adentro. Por ahí hay, bueno, creo que incluso pueden salir beneficiados en términos de ascensos y de ese tipo de cuestiones, que la verdad que también terminan definiendo algunas cuestiones. Me parece que no hay castigo a ningún sector importante de la justicia. Me parece que se está invitando a dialogar a los diferentes actores. Creo que es una reforma que debería ser exitosa. Primero, lo importante sería, que yo estoy viendo que están habiendo varias discusiones, un poco el frente interno, pero me parece muy válido. Por ejemplo, ahí alguien nombraba que algunos senadores decía, yo no veo tan importante tantos juzgados, veo más importante fiscalías. Es una discusión absolutamente válida, porque no tenemos por qué tener todos la misma mirada del proceso. Ahora, la discusión primigenia, la que tenemos que saldar es, ¿hay que hacer la reforma? Y yo creo que muy poca gente puede decir, no, el Comodoro Pi no es necesario, anda bien, no hay que modificarlo. La justicia federal no necesita fortalecerse en las zonas calientes de frontera, en la lucha contra el narcotráfico. Creo que muy poca gente puede defender una posición corporativa honestamente. Me parece que en el debate eso se tiene que ir alivianando. Yo creo que hay buenas perspectivas para que la reforma avance. Me permito intercalar un sí. comentario que tiene que ver con esto. Escuchaba esta mañana que
que periodistas habían estado recorriendo el espinel tanto de la oposición como de la fuerza propia. Bueno, de la fuerza propia había, como decías vos, una cantidad de objeciones comprensibles y que el gobierno había dicho que estaba dispuesto a revisar. Por ejemplo, pero dice que se le hicieron, que había proyectos previos donde Cambiemos, puntualmente, diputados de Cambiemos, habían propuesto cosas que van en dirección a algunas de las cuestiones que se plantean acá. Entonces ellos decían, sí, habría que hacer esto, habría que hacer lo otro. Entonces la pregunta era, bueno, pero ustedes entonces si se modifica esto, ¿la votarían? Ah, no, igual no la vamos a votar. Claro, por ahí lo novedoso es la parte de Capital y Comodoro Pi, pero todo lo que es el proyecto de ampliación del fuero federal es un proyecto calcado de un proyecto de Germán Garabano en el marco del programa que tenía Cambiemos de reforma a la justicia, que se llamaba Justicia 2020, y es un proyecto que, a pesar de hay que nobleza obliga, ¿no? Está bastante, lo que se hizo fue tomar, había 147 proyectos dando vueltas de creación de juzgados, mejora de juzgados en el interior del país, y tomó todos, hizo un trabajo de recopilación de todos esos proyectos y unificó en este que ahora retoma el gobierno, inteligentemente también, porque en la retórica política los ponen en un apriete, porque era su proyecto. Y es justamente todo cuando hablamos del fortalecimiento, yo les decía, en las fronteras, que era una mirada que, por lo menos en lo discursivo, el gobierno anterior hacía bastante hincapié, ¿no? En esto de narcotráfico cero y todas esas, que al final fueron todos grandes eslogans y no se avanzó demasiado porque se persiguió más al consumidor y al narcomenudeo que a los grandes grupos de delito organizado, pero por lo menos en los eslogans apuntaban a eso. Y la creación de juzgados es un proyecto de ellos. Obviamente hay otros intereses, por ahí inconfesables algunos, pero por eso me parece muy inteligente cómo fue planteado el proyecto, porque naturalmente los pone en apuros. Que te jueguen un proyecto que era tuyo es una buena movida política. Bueno, hay dos preguntas que van en la misma dirección. Una es muy cortita y dice, ¿los gremios apoyan la reforma? Y otra dice, vemos con preocupación la falta de participación de los trabajadores en la posible reforma y también la cuestión de género, de la perspectiva de género. Bueno, los gremios, creo que no conozco la posición de todos, la verdad. Conozco por ahí la del gremio mayoritario, del cual formé parte. Ahora estoy con licencia porque estoy trabajando en el Poder Ejecutivo. En este momento no formo parte del Poder Judicial, pero formé mucho tiempo parte de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, y creo que el gremio no está acompañando. Yo creo que erradamente, esto es una discusión que vengo dando hace tiempo, creo que no ve algunas ventajas que no se ve en la Unión de Empleados, algunas ventajas que podría tener este proyecto incluso para sus afiliados, porque si uno mira la reforma del 92 y cualquier proceso de reforma también genera posibilidades profesionales para los trabajadores. Incluso a mí durante muchos años me tocó ser el secretario de capacitación del gremio de judiciales, y me tocó conocer la voluntad de aprender y de avanzar de los trabajadores judiciales, que muchas veces se dicen que son conservadores, que se resisten a los cambios. Yo creo que todo lo contrario del trabajador judicial. Cuando se es claro, cuando se les permite el diálogo, cuando se les permite participar, son los primeros que impulsan las reformas. A mí me tocó hacer varios cursos de temas relacionados con lo que estuvimos charlando hoy, sistema acusatorio, y desde la cantidad, el compromiso de los trabajadores y las trabajadoras judiciales es muy grande. Para mí, mi humilde mirada sobre lo que deberían hacer los gremios hoy es, obviamente, siempre que hay movimiento hay riesgos para los trabajadores, porque el movimiento implica un riesgo. Lo que hay es que mejorar un poquito los canales de diálogo, hay que sentarse a discutir, pero no por la negativa. Me parece que
oponerse a democratizar el poder judicial es un error, y que nos deja fuera a los trabajadores, los deja fuera de la discusión. Para mí hay que apoyar el proyecto y hay que ponerse muy firme en las cuestiones que puedan afectar algún tipo de derecho de los trabajadores. Siempre que hay movimientos, cuando te dicen, bueno, este grupo se va, hay movimientos de secretaría que tienen que pasar con otros jefes, bueno, que haya, lo ponía yo un poco en las diapositivas que presentaba como un primer aporte que se le podría hacer al proyecto, que es participación y consulta al gremio representante del sector, que esos tipos de movimientos del personal no se puedan hacer sin un marco de voluntariedad del trabajador y con el control gremial pertinente. Me parece que ese debería ser el compromiso del gremio, sentándose en las instancias, en todas las instancias que se lo convoque, insistir para que se lo convoque en los momentos que no se tenga presente, y discutir para adelante, pero acompañando la transformación de la justicia. Me parece que somos los trabajadores el sector más dinámico del Poder Judicial, y somos los primeros que después recibimos los cachetazos cuando la justicia no funciona, cuando tienen el 70% de descreimiento en lo que es la justicia federal. Son los primeros que, por ejemplo, miran mal cuando piden un aumento, pero no funciona. Y bueno, y la verdad que, como decía, esa justicia federal, Boaventura de Sousa Santos es un autor bastante interesante, es abogado, es sociólogo también. Si alguno no lo leyó, lo recomiendo también a los compañeros, las compañeras. Dice que el trabajo, lo que se ve en los medios de comunicación, que son las causas calientes, es simplemente un 1% del trabajo que hacen los tribunales. El otro 99% no se ve. Entonces, cuando la reforma apunta a ese 1, que es lo que la sociedad ve mal, que es el lawfare, que es la persecución política, que es el arreglo, la coima, lo que se acusa a los jueces, todo eso, el trabajador judicial muchas veces se perjudica por esa mala imagen que tiene la sociedad del Poder Judicial. Y no son los trabajadores, que en última instancia le ponemos el cuerpo trabajando en condiciones que muchas veces no son las mejores, con edificios que se caen a pedazos, con un sistema informático que se detiene a cada momento, y muchas veces son los trabajadores judiciales los que le ponen el cuerpo al laburo, y eso tiene que notarse cada vez más. Y me parece que la reforma va en ese sentido, y deberíamos estar acompañando críticamente y con un diálogo permanente y firme en mantener nuestros derechos. Esa sería mi mirada gremial de la cuestión. Bueno, acá tenemos una, por ahora, última pregunta. Si algún compañero o compañera quieren agregar algo, en el chat estamos tomando todas las preguntas. Dice, ¿es posible considerar el perfeccionamiento de esta o de las reformas que vengan, teniendo en cuenta la búsqueda de independizar de los poderes económicos, sin una reforma tributaria también? No sé si se refiere específicamente y concretamente al hecho de que los jueces paguen los impuestos, digamos, ganancias y eso, o en general. La verdad que, bueno, así está planteada la pregunta. Bueno, sí, yo creo que son dos discusiones distintas, pero si la pregunta es por el tema de las ganancias, mi postura es bastante sesgada en ese punto. Yo creo que ningún trabajador debe pagar ganancias. Que nadie que trabaja debería pagar ganancias, solamente quienes tienen ganancias. Entonces, nada, no creo que vaya por ahí. O sea, me genera bastante bronca cuando siento que un laburante tiene que poner parte de su sueldo con un tributo que es regresivo, cuando todavía hay sectores de la economía que no realizan tributo. Lo que contaba al principio cuando hablábamos del tema, por ejemplo, los granos, que haya un 30% de la exportación de granos, que es la actividad rentable por excelencia en Argentina, que todavía logre, a través de artificios legales, lo vimos un poco con lo que ocurría con la empresa Vicentín, logre, por ejemplo, exportar el grano, la soja, a través de Paraguay, porque por ahí se tributan, no se pagan las retenciones,
y mediante ficciones legales con empresas que tienen una sede comercial aquí y allá logren hacer eso, o lo que se exporta a través de puertos privados, o lo que no pagan las mineras, o lo poco que pagan las mineras. Para mí todavía hay mucha tela para cortar en Argentina en una reforma tributaria antes de empezar a hablar de cualquier sector, sean los trabajadores judiciales, los jueces, los bancarios, los camioneros, antes de empezar a que esos sectores tributen más o menos, hay una discusión muchísimo más profunda, y me parece que todos los laburantes tenemos que tener eso presente, ¿no? Tenemos que ser bastante firmes en una consigna que es bastante simple, pero la venimos defendiendo hace tiempo, que es que el salario no es ganancia, nunca, y en ninguna condición. Bueno, acá tenemos una pregunta más que dice, ¿habrá oportunidades en el gobierno de considerar el mal concepto que tienen las cortes provinciales a nivel país? Yo me refiero en especial a la de Misiones. ¿El mal concepto? Sí, que tienen las cortes provinciales, dice. Yo creo, a ver, si por ahí sí entiendo la pregunta, yo creo que hay en la Argentina en la que estamos entrando, y en la cual tenemos que garantizar los derechos por igual a todos los ciudadanos, es imposible que haya justicias de primera y justicias de segunda. Me parece que hay que poner mucho el ojo en equiparar, con una mirada federal, sí, en que haya, las justicias deben ser y son provinciales, pero hay muchísima diferencia entre lo que es la justicia federal y la justicia provincial. Me parece que es importante empezar a que las justicias provinciales tengan muchísimos más recursos, porque manejan temas realmente importantes para el día a día de las personas, y también incluso veo que hay en algún estudio que me acercaron y realicé en algún momento, mucha diferencia incluso entre las distintas justicias provinciales. Me parece que porque en definitiva son esas justicias las que garantizan la mayor cantidad de derechos de los ciudadanos. Y la verdad es que cuando uno mira desde lo que ganan los jueces, los empleados en esa justicia, las condiciones edilicias, la verdad que es difícil creer que de ahí va a haber niveles tolerables de justicia para los ciudadanos. Me parece que hay que hacer un replanteo, como en algún momento se comenzó a hacer con el tema, por ejemplo, de los docentes, de que el Estado Nacional ha ayudado a que haya una equiparación salarial entre los distintos docentes a lo largo y a lo ancho del país, con una paritaria nacional docente. Me parece que es tiempo de que empecemos a revisar las grandes diferencias y inequidades que hay con las justicias provinciales. Tiene que haber una mirada federal y tratar de equiparar hacia arriba en cuanto a recursos tecnológicos, recursos humanos, capacitación, salarios. Me parece que es una mirada que también tiene que partir de cada provincia, pero también tiene que salir de una mirada y una discusión federal. Y me parece que los trabajadores, sé que hay varios, no es para que los conozco, y veo ahí algunos comprometidos con el trabajo sindical. Me parece que los trabajadores tienen que ser los protagonistas de levantar esas provincias, logrando la unidad con otros trabajadores que están en las mismas condiciones, que por ahí no se conocen, pero están a lo largo y a lo ancho del país. Las justicias provinciales son realmente golpeadas, y estaría bueno cada vez generar más una conciencia colectiva de unidad de los trabajadores de las distintas seccionales. Eso para mí es la salida. Los que somos peronistas y creemos en la herramienta del laburante, en la herramienta sindical para mejorar nuestra patria, no podemos concebirlo de otra manera. Así que no sé si contesto, supongo que no hizo la pregunta, pero va por ese lado mi respuesta. Solo digo algo, que si en un momento desaparezco, no es que me haya rajado, es que tengo 4% de batería en este momento. Así que eso, simplemente. Creo que ya
se agotaron las preguntas, me parece, Pablo, ¿no es cierto? Le digo a Pablo, bye. Sí, se agotaron. Y bueno, como para ir haciendo un cierre, teniendo en cuenta tu 4% de batería, Pablo, y también Sí, porque... quería hacer Sí, un screenshot, pero no pude. Si alguno ahí, así tenemos una foto grande de recuerdo del encuentro, así difundimos también después. Si algo sí, 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 lo vamos a hacer, sí, y lo pues yo vamos, intenté, pero no tengo batería. sí, lo vamos a hacer y te lo vamos a pasar. De recuerdo. Gracias. Sí, te lo vamos a pasar, sí. Desde ya, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tus experiencias, tus conocimientos. Creo que todos los conceptos que desarrollaste fueron un lenguaje claro, se pudo entender todo. Y de paso ya invitarte para futuros encuentros, futuras charlas, porque este es un tema que recién empieza. Este proyecto de reforma recién está empezando a dar los primeros pasos y ahí día a día surgiendo nuevos temas para seguir charlando. Así que desde ya. Excelente. Me comprometo y ojalá, por todos los argentinos y por nosotros también, que la próxima vez que nos veamos sea comiendo un asado o tomando un mate, un tereré, allá Sí. en Misiones. Me encantaría que así sea. Asado, pues sí, asado, lo que sea, patis, pero sí vernos y poder celebrar un ratito juntos también me parece que sería muy, muy importante. Sí, Silvina, se te escucha un poquito entrecortado. No se está escuchando bien, Silvina, tú. Si me permiten todos. No, se cortó tu intervención, Silvina. Por ahí capaz lo puedes enganchar dentro de un ratito. Es así como decís, Pablo, o sea que ojalá que la próxima nos juntemos un cara a cara en una ronda, compartiendo algo Por y favor. charlando con todos estos temas que son re importantes para la construcción de la democracia y para la construcción de un modelo de país que estamos todos trabajando para eso. Un abrazo grande para todos. Un abrazo grande y también Hasta la agradecer próxima. a todos los compañeros que se sumaron a esta charla, que participaron con sus preguntas, con sus comentarios, y la esperamos para la próxima, que seguro que lo vamos a estar haciendo en breve. Un abrazo a todos. Grande, Pablo, excelente exposición y un abrazo enorme.